noches. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, en la que se nos hablará sobre nutrición, inmunonutrición y bioestilo, por el ilustrísimo señor don Carlos Enrique Rodríguez Jiménez. Tiene la palabra la ilustrísima señora secretaria general, doña Adelaida Bordés, para la lectura del acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 31 de mayo de 2022, recogida en el acta número 377, se acordó incluir en el programa de actos del curso 2022-2023 la conferencia titulada Inmunonutrición y bioestilo, dos imprescindibles claves biológicas, a cargo del ilustrísimo señor doctor don Carlos Enrique Rodríguez Jiménez, médico especialista en endocrinología, metabolismo y nutrición. El doctor Rodríguez Fernández será presentado por el ilustrísimo señor don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz, académico de esta. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz para presentar al conferenciante. Con la venia, señor presidente. Excelentísimas, ilustrísimas autoridades, queridos compañeros académicos, señoras y señores, amigos todos. Buenas tardes. La medicina, como ciencia, no puede detenerse nunca. No puede descansar en dogmas inmutables, sino que, como todo ámbito de la experiencia humana, debe adaptarse continuamente a los nuevos descubrimientos. Nunca nos enseñará todo lo que necesitamos saber. Nunca nos brindará respuestas definitivas. Y puesto que éstas no existen, la debilidad de la ciencia se convierte en su fuerza. Desde hace décadas somos conscientes de que nuestra salud depende en gran medida de una adecuada alimentación. Una vez abierta la puerta del conocimiento al genoma humano, conocemos que la epigenética, es decir, el estudio de todos aquellos factores no genéticos que influyen en la expresión del ADN sin alterar su secuencia, ha revolucionado la idea clásica de que todo está escrito en nuestros genes. ¿Es posible una programación nutricional temprana? Si fuéramos capaces de aportar los nutrientes apropiados en el momento adecuado y de acorde a la situación ambiental, sabemos que podríamos cambiar el futuro, programando nuestro software en los primeros 1000 días de vida. Así podríamos optimizar la programación nutricional y cambiar el curso de nuestra futura salud. Esos 1000 días de vida, en grosso modo, corresponden a los 280 días de la vida intrauterina, junto a la suma de los 365 días de los primeros 2 años de vida. En total, 1000 días de vida. Conocemos que la microbiota intestinal es diferente en los niños nacidos por cesárea o por vía vaginal y distinta en los niños alimentados con lactancia materna o artificial. En ese microbioma intestinal, tan maltratada por el uso indiscriminado de antibióticos y por una inadecuada alimentación, y tan poco valorada hasta este momento por la medicina, se encuentra la clave del devenir de nuestra salud en la época adulta, con la aparición de enfermedades autoinmunes y degenerativas. Para hablar de todo esto tenemos con nosotros a un experto, un verdadero polímata, el doctor don Carlos Enrique Rodríguez Jiménez, médico especialista en endocrinología, metabolismo y nutrición. Exponer su amplio currículum sería transgredir la obligada concisión de la presentación, por lo que realizaré una breve síntesis. El doctor Rodríguez Jiménez es en la actualidad responsable de la unidad de endocrinología, inmunometabolismo y nutrición del Hospital Beata María Ana de Madrid, con una especial participación
en el programa asistencial de investigación y docencia sobre inmunometabolismo, disbiosis intestinal e intolerancias. Fue discípulo del profesor don Gregorio Marañón en el Instituto de Patología Médica del Hospital Provincial de Madrid. Obtuvo una beca de la Fundación March y una beca Novo que le permitió una estadía de 2 años en Copenhague. Fue jefe y fundador de la Unidad de Endocrinología Experimental en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid, siendo su director el profesor don José María Segovia de Arana. Entre otros cargos institucionales, ha sido director general y consejero delegado para Iberoamérica de Technical Corporation, delegado en España de la Sociedad Norteamericana de Endocrinología, fundador y presidente de la Escuela de Pensamiento de la Abadía Benedictina de Santo Domingo de Silos, en Burgos, asesor científico de la Cátedra UNESCO de Ciencia Política y Administración, fundador de la Comisión de Metabolismo y Nutrición del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Tiene en su haber 145 publicaciones científicas y divulgativas en revistas de impacto nacional e internacional. Sus últimas publicaciones en el ámbito de la divulgación alimentaria han sido las siguientes. En 2003, Mis queridos comilones, de la editorial Planeta. En 2012, Un cocinero en el universo, Cartas a Carla. Y en 2021, Inmunonutrición y bioestilo, de la consulta a la cocina. En la actualidad se encuentra preparando para su publicación 3 libros: Nutrición, Set y Partido, Intestino, Cerebro y Disbiosis, Manual de Instrucciones, y el último, Navegando en la Creación. Entre sus facetas divulgativas es colaborador habitual de las televisiones, de Radio Televisión Española, Intereconomía y Antena 3, y en las radios Punto Radio, Radio Nacional de España y Capital Radio, en la que interviene la tertulia sobre nutrición con un programa que se llama Un médico en la cocina. Además del castellano, habla 3 idiomas más, el inglés, italiano y portugués. Entre otros aspectos profesionales, ha sido el creador del borrador inicial del programa NAOS, Nutrición, Obesidad y Actividad Física, del Ministerio de Sanidad y Consumo, así como miembro de su equipo asesor. Este programa tuvo el premio de la Fundación Europea Bamberg. Asimismo, ha sido el fundador y presidente de la Asociación Española de Psiconutrición. Fue seleccionado profesor becario en el proyecto Prometeo en la República del Ecuador, perteneciente a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Su labor fue desarrollar durante 1 año el programa de bioestilo en el Plan Nacional para Bien Vivir. Como ha quedado patente en este sucinto resumen, el doctor don Carlos Enrique Rodríguez Jiménez ha dedicado toda su vida a la ciencia de la nutrición con mayúsculas, siempre con un inusitado interés en su divulgación de manera sencilla y comprensible, con el objetivo de que pudiera trascender al gran público y así conseguir mejorar su estilo de vida y por ende su salud. Al contrario de lo que su maestro don Gregorio Marañón expuso en su conocida conferencia El deber de las edades, don Carlos, de modo similar a don Pedro Laín Entralgo, continúa activo en su vida profesional y ha conseguido en los últimos años plasmar en unas obras de divulgación toda su contribución intelectual al estudio de la nutrición y del estilo de vida. De manera altruista y desinteresada, ha aceptado venir desde Madrid a impartir su conferencia. Hay que decir que, como no para, y es un hombre activo 100%, sigue practicando deporte y la semana pasada ha tenido un accidente deportivo jugando al tenis. Y a pesar de que viene como una muleta, no ha dejado de venir a impartir su conferencia. De título, Inmunonutrición y bioestilo. 2 imprescindibles claves biológicas. Doctor Rodríguez Jiménez, esta Real Academia de Ciencias, Letras y Artes, con casi 70 años de singladura, está encantada de recibirle y escuchar con atención su disertación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García Cubillana. Tiene la palabra el ilustrísimo señor doctor don Carlos Enrique Rodríguez Jiménez para impartir la conferencia.
Me he quedado sin palabras después de la presentación que he oído, porque me he dado cuenta qué números tiene mi carnet de identidad. Pero en fin, siempre he dicho que yo doy una impresión mucho más amplia de lo que en realidad soy, porque presumo de conocerme un poco. Excelentísimas autoridades, presidente, vicepresidente, Juanma Subillana, secretaria general, muchísimas gracias por este honor que me hacéis. Yo aquí vengo a estar con vosotros un rato, poder decir algo que sirva, someterme a la crítica, que siempre es aprovechable y formativa, y acordarme de por qué estoy aquí. Una de estas casualidades que te proporciona la medicina, asistí, traté de ayudar a Beatriz Torrejón, y ella fue la que ha puesto en movimiento una serie de cosas y de recuerdos, como el de que mi abuela, Catalina, era de aquí. Así que este injerto de un gallego de esta ciudad, de la isla, me da un toque que no se puede aguantar. Esa es la verdad. Bueno, pues aquí me he permitido ponerme yo, que fue una foto que me hicieron sin saber que me la hacían, pero la aproveché para decir esto, que todo comienza con la dichosa pelota amarilla. La precisión, no el golpe fuerte. Si es preciso se da, pero fundamentalmente otro de los problemas que tendré será el movimiento de mandos, que todavía no estoy muy entregado, pero la inmunonutrición y el metabolismo y el bioestilo son dos factores importantísimos en este quehacer, en este discurrir de la vida física y de la vida psíquica, porque nosotros somos un ovillo psico, neuro, inmuno, endocrinológico, con lo que no pienso aburrir a los asistentes. Decía Emmanuel Kant, un filósofo, en una de sus obras más conocidas, Crítica de la razón práctica: obra de tal suerte que tu acción pueda servir de norma universal. Efectivamente, el ser humano, el rey, reina de la creación, es quien puede engrandecer o destruir su vida, la comunitaria, la planetaria. En la charla que pretendo desarrollar en términos, espero, comprensibles, se centra en resaltar la importancia de estos dos conceptos. Inmunonutrición, no muy bien desarrollado hasta ahora para conocimiento general de la ciudadanía, y bioestilo. Bioestilo, como su nombre indica, un estilo biológico que, sin ser aburrido, porque dejaría de ser biológico, nos dé una vida confortable y práctica. Muy bien podría denominarse, como digo, bioestilo e inmunonutrición, porque un bioestilo debe de incluir una nutrición que defienda el sistema inmunológico. Nutrición en un amplio sentido de la palabra, porque ya no solo es tratar esta herramienta fundamental de comer bien, sino que hay que nutrir la vida con el cuidado de un ecosistema de agropecuaria y piscifactorías fundamentales, porque creo que el ser humano, menos en San Fernando y cercanías, está carente de omega 3 que lo proporciona el alimento marítimo. La importancia del bioestilo personal, recalco esto mucho, es la introducción a un bioestilo comunitario, y la base del equilibrio de todo el ecosistema.
El ecosistema no funcionará si no funciona este cuidado personal que no debe de ser por obligación, como decía don Gregorio Marañón. Él hablaba de deberes, no de obligaciones para obtener derechos. El derecho a la vida requiere un compromiso por nuestra parte de deberes. La OMS lo promociona entre virtudes, entre sombras y claros. La OMS fabrica datos sumamente importantes. Yo resumo lo del bioestilo como mente ágil y lógica, resiliente, salir de los agujeros negros con serenidad. Actividad física coherente, no como Rafa Nadal, que para mí es incoherente dado que no puedo alcanzarla, pero sí el ejemplo del esfuerzo personal y hacer las cosas bien. Más tener un descanso nocturno amplio, un descanso nocturno superior a 7 horas. El descanso nocturno es un medicamento, como el agua. El descanso nocturno nos proporciona una recuperación del sistema inmune fabuloso, cosa que habitualmente no se comenta. Lo del sueño reparador, que tanto se habla, es cierto totalmente. Y después, respecto a la alimentación, huerta, mar y granja, más abundante comida. Y lo demás, a negociar. Porque yo siempre digo que se puede compensar el día de homenaje con día de potaje. No potaje asturiano, como hacía un paciente mío, que me hundió la buena reputación, porque pretendía compensar sus excesos con un potaje asturiano que tiene más calorías y más decesos que lo pudiese proporcionar una paella o un cocido castellano. Algunos conceptos de los que hablaremos, me voy a dar un poco de prisa porque yo estaría aquí muchísimo más tiempo, pero sé que tenemos las horas contadas. Bioestilo, que ya lo he dicho, un estilo de vida equilibrado capaz de mantener un estado óptimo de salud, inmunonutrición que queda incluido dentro de este concepto de bioestilo, alimentación inmunocompetente que mantiene un buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, que hasta ahora no se le ha dado mucho valor y ciertamente es bastante nuevo. Y eso de vitaminas, minerales, bueno, es totalmente cierto que es fundamental para todo este nuevo concepto. Perdón. Vamos a ver cómo lo anulo. Bueno, perdón. Microbiota intestinal, que ya Juan Manuel lo ha mencionado, importantísimo. Veréis que yo le llamo la madre de todas las batallas, porque es la que va a transformar la alimentación, la bebida y la comida en moléculas que entienda el resto del organismo. Disbiosis intestinal, disbiosis es desequilibrio simplemente de la microbiota, otra palabra que es la transformación actual de la flora intestinal. Billones de microbios trabajando para nosotros o nosotros trabajando para ellos, no se sabe exactamente, pero fundamentalmente son ellos los que están transformando todo lo que nos alimenta en algo que lo entienda el tiroides, el cerebro, el riñón, etc. Disruptores endocrinos, otra palabra. Disruptores es interrupción endocrina, que habitualmente son sustancias químicas creadas por el ser humano que aparentemente pudieran ser buenas, pero en exceso o por algún defecto en el control de calidad se transforman en nocivas. Interrumpen la acción hormonal a nivel de la membrana celular de las sustancias hormonales o metabólicas que deben de ser obtenidas y utilizadas por las células. Inflamación silenciosa. Tiene algo de misterio esta frase,
pero es muy importante. Nosotros vivimos inflamados por noticias, inflamados por aspectos que no nos gustan, inflamados por nuestros pensamientos. Importantísimo que controlemos ese aspecto. Pensamientos. Los pensamientos alimentan. Se ha demostrado que los pensamientos se transforman en células, en moléculas activas, radicales metilos que se pegan como lapas a los genes y pueden transformarlos y modificarlos tanto en el buen sentido como en el malo. En suma, inmunonutrición y bioestilo, dos excelentes campos para la calidad y cantidad de vida que yo los transformo en bioestilo, inmunonutrición. Bioestilo es el estilo de vida equilibrado. Mente ágil y lógica, ya lo he dicho antes, pero es conveniente repetirlo. Yo creo que muchas veces no somos lo buenos que debíamos ser, porque no nos repiten las cosas ni con el acento oportuno, ni la cantidad adecuada de veces que hay que decirla, porque esta vida muchas veces efectivamente no se puede aguantar. Actividad física coherente, con descanso nocturno largo, no inferior a 7 horas, huerta, mar y granja más agua y lo demás a negociar con prudencia, bioestilo personal que formará un bioestilo familiar que dará lugar a un bioestilo comunitario, territorial y por fin universal. Al fin y al cabo, el bioestilo personal es lo que va a dar la vida general al planeta. Puse ahí un recuerdo de Arquímedes: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. El bioestilo personal es capaz de mover el mundo, y bien por carencia de maestros, de líderes, bien por carencia de nuestro propio interés, porque esto es lo de yo te doy una cosa, tú me das una cosa a mí. Debemos de participar más, tanto en los que criticamos como los que criticamos deben de participar un poco más con nosotros. Bioestilo personal. Somos cómo comemos, cómo descansamos, cómo nos divertimos, cómo pensamos. Fundamental. No tenemos tiempo para pensar en esta carrera consumista, sin culpar a nadie, que nos hemos creado. En esta carrera de críticas que muchas veces son nada más que críticas que se ahogan en un charco. No se termina con una conclusión. El estresarse, al final, nos hace comer más, o al revés, o comer menos. Esos dos polos que hay cuando hay un desarreglo de la coordinación mental, de ese circuito, de ese ovillo psiconeuroinmunoendocrinológico. Cómo comemos, pero fundamentalmente, cómo pensamos. Me acuerdo que un amigo me decía, era muy amigo de pensar en estos detalles psicológicos, que en el tiempo se decía psicodélicos. Hay que cuidar uno lo que piensa. Bueno, sí, efectivamente, no vamos a estar metidos dentro de un fanal, como también decía don Gregorio Marañón, pero sí es conveniente coordinar un poco nuestros deseos, nuestros quereres. Comida, dice Barry Sears, el que hizo el prólogo de mi vida, bioquímico, biólogo y médico, el más potente medicamento que podrás encontrar, proponiendo en esquema un 40% de hidratos de carbono, donde entran las verduras, en general las hortalizas, en una proporción muy grande, 30% de proteínas, entre vegetales y de origen animal, y 30% de grasas en sus 2/3 fundamentalmente de origen vegetal, siendo la estrella de nuestras grasas el aceite de oliva, el omega 9. En cualquier caso, como complemento, aconseja
el omega 3, que es un aceite, una grasa detergente que equilibra de entrada el exceso de grasas densas. Y para eso ya tiene su papel. Pero es que además es proveedor de, sobre todo los ácidos, el eicosapentoico y el docosahexanoico, proporciona la materia prima para las resolvinas, que son unas mínimas, pequeñísimas hormonas de vida corta, pero que su nombre lo dice todo, resuelven. Y además se regeneran a gran velocidad. Segundo aspecto, inmunonutrición. El mismo Barry Shears decía, primero, alimentación dirigida, la parte de la alimentación que va dirigida a nuestro sistema inmune. El campo de la inmunidad es nuevo y poderoso. Negocia factores hormonales y genéticos específicos controlados por nuestra dieta para optimizar nuestro sistema inmunológico y minimizar los efectos de una posible infección por coronavirus. Nuestro compañero constante hoy y en el futuro. Practique estos conceptos. Es que este fue el prólogo me dedicó el prólogo de mi libro, y obviamente no voy a hablar de él porque no he venido aquí a promocionar promocionar mi libro, sino todo lo contrario, sino lo contrario, hacer un comentario de lo que comenté en el libro, que son estos dos aspectos. ¿Qué es el sistema inmune? El sistema inmune es la defensa y el ataque natural del cuerpo contra las infecciones, como puedan ser bacterias, virus, arqueas, hongos, a través de una reacción bien organizada por determinadas células, un equipo de células que generan, atacan y destruyen los organismos infecciosos que lo invaden. Estos cuerpos extraños se llaman antígenos en general. Antígeno crea el anticuerpo, lo que defiende. Inmunidad que recibimos de papá y mamá, la innata, esa pues es gratis y general, no se fija a algo concreto, nos defiende. Y luego la adquirida, después de haber recibido unos cuantos avatares, el organismo aprende a defenderse específicamente contra quien le atacó. En cualquier caso, ambas tienen una respuesta inflamatoria importantísima, que es, acuérdense siempre de esto, la inflamación es defensiva. Cuando se vuelve loca, cuando hay un caos, la tormenta de citoquinas, que es uno de los defensores, nos autoataca. Se acabaron las defensas, no solamente eso, sino que nos autoagredimos. El equipo de células, no me voy a parar, fundamentalmente son linfocitos, células natural killer, un nombre es un linfocito disfrazado de natural killer, de asesino natural. Muy importante. Células plasmáticas, macrófagos, enormes células que se tragan todo aquello que no conocen. Células dendríticas, mastocitos, etc. Los alemanes, en un estudio, en un artículo que me leí, me lo dejó muy claro. Ellos hablan de tres fundamentales: linfocitos T, linfocitos B y los natural killer, linfocitos asesinos. Los linfocitos T son los que proporcionan las famosas citoquinas. Unas son proinflamatorias, pero luego hay otras que dicen, oye, ya hemos llegado al término. Y aparecen las antiinflamatorias, citoquinas pro y antiinflamatorias. Las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. Son dos maneras de decir la misma cosa, uno por su función y otro por su aspecto. Y por último, las células asesinas, que tienen lo que llaman unas enzimas, se llaman performinas, y unas citoquinas específicas de ese tipo de célula. Un mapa del metro metabólico de lo que día y noche, las células hacen por nosotros. A lo mejor por seguir viviendo ellas, pero el caso es que están trabajando con 2000 reacciones diferentes
y que científicamente le llaman pues metabolic underground, el metro metabólico. ¿Cómo medir el sistema inmune? Lo estamos, bueno, pues por el simple hemograma, los hematíes, los leucocitos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, los tamaños, volumen corpuscular medio. No me voy a... Con un hemograma ya tenemos una primera impresión, la fórmula leucocitaria, saber cómo están las proporciones de linfocitos y neutrófilos, los más importantes. Citometría de flujo. Ya, como ya hemos visto, dentro de los linfocitos ya por lo menos hay 3 muy importantes. Hay muchos más. La citometría de flujo denuncia cuáles son los que están desfasados, disminuidos o aumentados. Determinación de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina, la IgE, inmunoglobulina A, la M, la G, la E, la A. Está avisándonos que el intestino está hiperpermeable y deja pasar terroristas. La IgM, cómo nos están defendiendo en un momento de agresión. La IgG es la de la reserva. Oye, ya me he enterado, aquí me quedo para prepararme para la próxima. Y la IgE, fundamentalmente, es la que busca y analiza alteraciones de tipo intolerante, alimentos intolerantes o alergias. Síntomas de que algo va mal. Interesante. Muchas veces decimos, bueno, tengo ahí un dolor de estómago. No es cuestión de acudir, como dicen los anuncios, en caso de duda consulte a su farmacéutico, ni consulte a su médico, tampoco, no hace falta. Pero es conveniente, no cabe la menor duda, que si algo va mal, se consulte al profesional oportuno. Gran susceptibilidad de infecciones es sospechoso. Resfriados, desequilibrios gastrointestinales, intolerancias, alteraciones renales, menstruales, fatiga, cansancio, agotamiento, frecuentes o permanentes, irritaciones de piel, mucosas, falta de concentración, un cansancio mental, pues no, algo está pasando. Algo está pasando en el sistema inmunometabólico. Cicatrización lenta de heridas, pérdida abundante de cabello, insomnio, aumento o pérdida de peso injustificados. Acordaros que en cada uno de 3 hogares alguien sufre sobrepeso, intolerancias a algún alimento y ello quizás muy frecuentemente está ligado a disbiosis intestinal, desequilibrio intestinal. No vamos a pasar del 0 al infinito y desde despreciar el contenido intestinal por su mal olor a decir que es el principio y fin de todas las cosas. Es importantísimo esta relación alimento-intestino. Rápidamente, ¿qué sucede con el COVID? Si hablamos de inmunidad, pues el COVID está despidiéndose. La historia universal está enmarcada por grandes pandemias, como sabemos, aquella famosa pandemia de la peste negra. El coronavirus tiene un futuro. Como decía Adolfo García Sastre, jefe de virología del Mount Sinai Hospital de Nueva York español, todos nos infectaremos, aunque sea de una forma leve. Ya ha pasado la gran ola, ya ha habido mutaciones, y al organismo se ha defendido bien por vacuna o por todo eso que acabamos de ver. ¿Qué pasa en poco tiempo, el próximo tiempo? Pues que viviremos largos meses con un atacante ya un poco debilitado. El resfriado común es producido en un porcentaje bastante elevado por coronavirus. Falleció mucha gente hace siglos. Hoy día el resfriado común se puede dar hasta conferencias o charlas con resfriado común y no pasa gran cosa. La buena noticia, los virus, sus mutaciones
probablemente serán cada vez más débiles. Ya he dicho, se irá debilitando todos estos atacantes de la familia del coronavirus, y que la OMS insiste en tener precaución. No cabe la menor duda que no se puede demonizar ni la OMS ni el coronavirus y vivir en un terreno aterrador de que nos va a matar. Los mayorcitos sí que tenemos que tener cuidado porque todo ese sistema inmune a partir de los 65, 70 años se debilita. Entonces teníamos que acudir con un poco más de formalidad, aunque no sea con seriedad, a tener una alimentación inmunocompetente más importante de la que podemos hacer cuando yo, por ejemplo, me paso de tomar tortitas de camarones, que me gustan mucho. Por lo menos pueden estar seguros que es un medicamento. Lo que pasa con los antibióticos, si se pasa uno, no está muy aconsejable. Bueno, en fin, decía yo aquí, en este... Uy, a ver lo que he dicho. Sí, o vacuna o inmunonutrición y metabolismo. En cualquier caso, una buena inmunonutrición y bioestilo va a potenciar nuestro sistema inmunitario y la acción de la vacuna indiscutiblemente. Aquí es podríamos quedarnos aquí ya para el resto de la conferencia, pero es importante ver la secuencia de la alimentación y la inmunonutrición. Comemos una nutrición inmunocompetente que se va a digerir, llega a la microbiota intestinal, producirá sus moléculas activas, preparará a través de una permeabilidad intestinal correcta la alimentación de todo ese equipo de células, al resto de las células del organismo también, pero aquí estamos hablando de inmunonutrición. Depende muchísimo de la microbiota y de lo que comamos para que las inmunoglobulinas y todos los cambios de tipo inmunológico se produzcan correctamente. Este es el gran metro que tenemos detrás del ombligo, de 7 a 9 metros de intestino, entre intestino grueso, que es el azul, intestino delgado, que es muy importante el delgado, que está en rojo. De 7 a 9 metros, donde de una forma mágica, maravillosa, se transforma todo lo que comemos en moléculas que pueden llegar a modificar la genética, como dijo muy bien Juanma en esa breve introducción que considero muy interesante. Microbiota, la madre de todas las batallas. El premio Nobel Eli Mesnikov, ruso, dijo: la mayoría de las enfermedades comienzan en el tracto digestivo cuando las bacterias buenas ya no son capaces de controlar las bacterias malas. Esto se le llama disbiosis intestinal, desequilibrio que se ha relacionado con tantas patologías: enfermedad inflamatoria intestinal, celíaca, obesidad, trastornos metabólicos, etc. Y la lista pues sigue creciendo. Más que la madre de todas las batallas, para no ser absolutista, podemos decir la madre de muchas batallas. Es la flora intestinal, millones de microbios que controlan el inmunometabolismo, dos familias parecidas a los Montesco y Capuleto, que son los bacteroidetes y firmicutis, perdón por la palabra, pero no queda más remedio que mencionarlos. El 90% se dedica a estas dos familias, ocupan el 90%, pero el 10% restante es tan importante como esta cantidad, de donde se demuestra que muchas veces la calidad es más importante que la cantidad. El 75% del sistema inmune se fabrica en la microbiota intestinal. Dependiendo de su salud, así funcionarán todos los órganos.
Hay un maridaje, por ejemplo, tremendo entre el cerebro y el intestino. Lo veremos luego si nos da tiempo. La disbiosis intestinal es el origen de multitud de enfermedades. Disbiosis, consecuencias, pues desde el inicio, por causas genéticas o adquiridas, pues se pueden originar trastornos enzimáticos o de jugos digestivos, trastornos metabólicos de microbiota como consecuencia, lo cual puede ocasionar disbiosis, intolerancias múltiples al gluten, fructosa, sorbitol, lactosa, sobrecrecimiento bacteriano. Quiero pasar rápido porque no os voy a abrumar con una cosa que incluso en medicina estamos andando de puntillas todavía, porque estamos, como siempre digo, cuando diagnosticamos algo parecido no damos la píldora mágica o efectiva, sino que quitamos los alimentos que puedan hacer daño. El hígado, la gran aduana con el páncreas, es dañado y puede reciclar el daño a través de la bilis. Entonces, independientemente de que la bilis pasa sangre, la bilis cae a través del colédoco. El colédoco es la autopista que lleva la bilis al intestino para digerir grasas y otros alimentos. Entonces, pues si hay una intoxicación que ha pasado al hígado, el hígado puede reintoxicar al intestino. Concretamente, al final de toda esta historia, se recicla el malestar y se puede llegar desde una microbiota dañada a un trastorno genético, epigenético, esa lapa que se pega al gen, que puede cronificar la enfermedad, que puede tratar de generar toda la función inmunometabólica y que por último puede terminar con una tumoración cancerosa. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, 20 minutos. ¿Cuánto? Llevamos más o menos 25. 25, bueno, todavía puedo aburrirlos un poco. El circuito intestino es conveniente recordarlo un poco, ¿no? Ahí tenemos la microbiota en la cavidad intestinal, con la frontera, con esos gendarmes, el epitelio, las células de la mucosa intestinal, que van a dejar pasar, si están en buenas condiciones, lo que tiene que dejar pasar. Alimentos y sustancias inmunocompetentes, por ejemplo, que van a parar al sistema nervioso, al sistema cardiocirculatorio, al hígado, a través de neurohormonas, hormonas, metabolitos, etcétera, etcétera. A la vez, por reciprocidad, y sobre todo el cerebro, el sistema nervioso central va a decirle al intestino lo que quiere y no quiere. Y se forma ahí, como dije antes, una especie de maridaje que debe de ser cuidadosamente atendido, porque si no podemos caer en disbiosis intestinal, muchas veces producido desde el cerebro. ¿Cómo es eso? Una serie de conexiones nerviosas de neurohormonas, la serotonina, por ejemplo, por citar alguna, que se produce en el 80% en las neuronas del intestino. Con esto queda dicho en parte, como ejemplo, la importancia fundamental que pueda tener el intestino con respecto al cerebro. Disbiosis intestinal, síntomas: diarrea, flatulencia, sabor desagradable en la boca, dolor abdominal, distensión de abdomen, hinchazón, pérdida de apetito, malestar, unas veces sí y otras veces no, del mismo alimento. Bueno, esto efectivamente puede llegar a producir una inflamación local, aumenta la permeabilidad intestinal. Un intestino permeable, sano, al lado de un intestino enfermo, hiperpermeable. El contenido intestinal, en el primer caso, normal, lo que tiene que tener.
el intestino enfermo por hiperalimentación o alimentación desequilibrada o ataque de microbios o toxinas, se altera, inflama la pared intestinal, como se ve ahí, empieza a haber huecos por donde van a pasar terroristas, van a pasar toxinas, metabolitos, una inflamación silenciosa capaz de llegar a producir alergias alimentarias, síndrome metabólico. Síndrome metabólico es una composición de hipertensión, de colesterol, de triglicéridos altos, de obesidad, de tendencia a la diabetes 2, respuestas autoinmunes inadecuadas. Muchos ya han oído hablar del Hashimoto o la tiroiditis crónica. La tiroiditis crónica tiene una gran relación con esta hiperpermeabilidad intestinal. Trastornos inmunometabólicos de cualquier sistema. Inflamación silencial. Hace tiempo el Time sacaba lo de Secret Killer. De vez en cuando, por eso digo que a veces contar las cosas, hay que saber contarlas. El tono, el título, te hace fijarte a lo mejor un poco más en lo que te están diciendo o en lo que estás leyendo. Secret Killer, el asesino secreto. Una inflamación silenciosa es una inflamación imperceptible, una inflamación que nos está atacando de base, que nosotros no la notamos y que de repente aparece y decimos, no sé por qué, pero me he puesto malo de golpe. No, está desde aquí. Acordaos lo del principio, incluso el pensamiento. Muchas veces la faceta mental no es generadora, pero sí aceleradora de algo que está en el intestino. Si efectivamente ese pensamiento se deforma por alguna espina irritativa de las que padecemos a lo largo de la existencia, es el caos ese que se produce en todo el sistema inmunometabólico y que cada vez tiene más regambre en el estudio de medicina a nivel celular. Alimentación inadecuada, sobrepeso, sedentarismo, estrés. La inflamación inicial es buena. El organismo se inflama para crear una nebulosa donde las citoquinas, las inmunoglobulinas, los gendarmes defensivos se manejen de una forma positiva. Ahora bien, si no se atiende, no están bien nutridas las células productoras de esos misiles o de esos personajes que nos defienden, ganan los malos. Inflamación caótica, invasión. Porque lo hemos visto perfectamente como el invasor del coronavirus inicial le ganó a los buenos de nuestro organismo. No estábamos preparados. Tal vez si nos hubiesen enseñado, incluso a los que hablamos, de decir e enseñar a comer mejor, alimentarse, seguramente sería menos importante la incidencia dramática, a veces trágica, que ha tenido esta última pandemia. Así que la dieta antiinflamatoria tiene su razón de ser. Aquí pongo algo, después de tanta palabra, que es la hiperpermeabilidad. Queda muy bien, me ha gustado mucho siempre este esquema. Cuando la pared intestinal deja pasar intrusos. En ese momento, mientras los intrusos estén en el túnel intestinal, bien, está preparado para ello. Si se aumenta la permeabilidad, se produce esto. Las patologías de hiperpermeabilidad intestinal son tantas. Desequilibrios hormonales, enfermedades de origen inmune, la fatiga crónica, la famosa fibromialgia, que se relaciona muchísimo con alteraciones intestinales, incluso con una microbiota que aquí no vamos a hablar, que es la microbiota pulmonar. Porque claro, el microbioma, que es el conjunto de todas
las microbiotas, incluye el microbioma dérmico, el vaginal, el de uretra masculina, el pulmonar. Cada sistema tiene su entorno de microbiota. Pero, en fin, aquí estamos hablando de microbiota intestinal. Posibles problemas psicológicos, neurológicos, del estado de ánimo. Importantísimo cuidar ese estado de ánimo con esa meditación, con la religiosidad de los creyentes, que es... Yo me acuerdo siempre de una frase que me dijo el hermano portero, el hermano Julito, del monasterio de Silos, que me la hacía repetir: sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pida tu corazón. Bueno, es una manera, para los que así creen, extraordinaria, pero en el fondo lo que hay que buscar es eso, la proyección que da la resiliencia. La religión, la frase esta de un salmo, es resiliencia. En fin, la sinopsis me la voy a saltar porque es muy larga, en todo caso la veremos después. Pero la sinopsis de la disbiosis intestinal yo creo que ya la hemos comentado. Desde una alimentación y un ecosistema y una emoción equilibrados que te produce una eubiosis, un equilibrio de vida normal, hasta una lesión epigenética que puede degenerar o que puede recuperarse. Disruptores endocrinos, otro de los agresores que fastidian el inmunometabolismo, nuestra vida interna. Los disruptores endocrinos son, creo que ya lo dije, no hace falta que estemos aquí mucho tiempo hablando de ello, es una molécula creada habitualmente por la mano del ser humano que interfiere con la acción hormonal natural e incluso no hormonal, y que entonces el receptor no recibe la señal que debe de recibir. Aquí entran muchísimos aspectos, disruptores endocrinos, muchos plásticos. Ojo, no pasemos del cero al infinito de decir que todos los plásticos son malignos. Pero, por ejemplo, en Nueva Zelanda, las hortalizas ya no las venden en envases de plástico. Esa especie de invernadero que produce una bolsa de plástico que incluso se ve a veces rocío, puede ser perniciosa. Puede crear hongos, puede disolver la pared de determinados plásticos. Insisto que yo no soy de los que hay que ir a la compra como una paciente mía que va a la compra con una cesta de mimbre para que los alimentos no contacten al famoso carrito que todos utilizamos. No, pero que sí es conveniente que demos un salto hacia un cuidado de este campo de bioestilo, de la nutrición correcta, importante. El mismo agua puede tener perclorato, el agua potable, los antiadherentes de sartenes, todas estas modernidades no en sentido peyorativo, sino en las que vamos evolucionando, deben de ser sometidas a un control de calidad bastante más fuerte que esas prisas, tal vez, de ganar mercado. Algunos productos de cuidado personal, los geles de baño, sí, cuidado con eso. Yo creo que debíamos estar más interesados en leer las recetas, los contenidos de los nutrientes, que muchas veces no lo hacemos. Disrupción, resumen de todo lo que acabo de decir. Hay una rotura de algo que debe de continuar, pero dejamos al vagón en vía muerta y no se produce el mecanismo metabólico que debía de producirse. Trastornos inmunometabólicos epigenéticos, no quiero aquí distraeros, pero esas flechitas rojas que puse es para indicar cómo en el ADN
en donde están ubicados los genes, se depositan radicales que pueden venir incluso del pensamiento. Está demostrado que el pensar mal, el agredirse o agredir con un pensamiento no correcto, se transforma en radicales metilo, en radicales acetilo, que se pegan como lapas en los genes y modifican hasta llegar, en algún caso, a ser el origen de cáncer, trastorno. Yo tengo dos casos claros de dos fumadores empedernidos, terreno alterado, con fuertes disgustos profesionales, de negocio, familiares, que cayeron en cáncer fulminante en pocos meses después de padecer estos sinsabores emocionales, de donde se desprende que posiblemente todos tenemos trastornos y sinsabores emocionales. Hay quien nos enseña a pensar, debíamos de frecuentar a los que nos enseñan a pensar o a dejar de pensar, como decía Lao Tse. Yo creo que es mejor pensar que dejar de pensar, pero bueno, lo podemos discutir en otra sesión. Epigenes, moléculas LAPA que se pegan a los genes. Lo que pasa es que no son tan buenas como las LAPAs. Caos inmunitario, al fin, que tiene que ver con cantidad de patologías. El caos inmunitario que en el caso de la maternidad, debe de ser realzado. Los disruptores endocrinos y las disbiosis actúan de forma decidida, produciendo infertilidad, favoreciendo endometriosis y facilitando el aborto. Ojo las mamás, pues, en lo que comen y en lo que piensan. Caos inmunitario. Efectivamente, enfermedades autoagresivas, el sistema inmunitario se vuelve loco, es incapaz de distinguir entre lo propio y lo extraño, porque produce anticuerpos que atacan a sus propios tejidos ya intoxicados. Es el caso de las enfermedades autoinmunes vinculadas a la fertilidad, tiroides, páncreas, probablemente suprarrenales, arteriosclerosis, etcétera, etcétera. Esto es un terror. Yo mismo, cuando empecé, aquí tengo que poner a Munt con el grito. Entonces, ¿qué hacemos con tanto ataque? Hombre, pues hay que buscar soluciones. Hay que buscar soluciones, que las hay. Bioestilo, de nuevo. Inmunonutrición, también. Bioestilo, el estilo de vida equilibrado, como decía antes, es todo un molino, un mecanismo de encuadre entre una mente ágil y lógica, una actividad física coherente, huerta, mar y granja. Un bioestilo antiinflamatorio, pensando en que va a proporcionar unos genes sanos, una longevidad no de cantidad, sino de calidad. 120 años y 150 también. Pero nos tenemos que cuidar un poco más. Nos tenemos que cuidar un poco más. No me quiero entretener, pero ahí lo tenemos. Una actividad física coherente, unos factores nutricionales fundamentales, un entorno vital, un ecosistema que depende de nosotros. Factores mentales fundamentales, y ahí pues cito desde la meditación hasta la religiosidad, que es una manera de meditar, y tantos otros efectos que está en nuestra mano. Eso de dame un punto de apoyo y moveré el mundo, está aquí y un poco aquí, un poco bastante. Se nos agota el tiempo. Bioestilo, en dosis exactas, instinto, emoción y lógica, que van a producir todo lo que ya hemos defendido.
mente ágil y lógica. El cerebro juega un importantísimo papel. Está demostrado que las citoquinas en exceso, yo creo que ya hemos hablado de las citoquinas, esas moléculas que de repente producen una inflamación y vienen las otras y dicen, bueno, ya os habéis inflamado demasiado, vamos a reducirlo. Las citoquinas en exceso afectan comportamiento cerebral y viceversa. Hay un maridaje, una conexión entre cerebro e intestino. El intestino es un segundo cerebro. Véase aquí que parece una conexión del metro de Londres. Pues no es nada más que el intestino y el cerebro unido por vía sanguínea, linfática y nerviosa. ¿Se me oye bien a todo esto? Pero me acabo de dar cuenta. Sí. Hay una conexión real entre el intestino y el cerebro, y esto no es esotérico, dije en una conferencia. Depresión, ansiedad, impulsividad, trastornos de gusto y de deseo que están en la corteza cerebral, van a actuar sobre esa zona verde, que es el cerebro emocional, el que va a segregar hormonas, neurotransmisores, neurohormonas, y que van a actuar en toda la periferia del organismo. Pero aquí estamos hablando del intestino. Por vía nerviosa, el intestino recibe lo que se piensa, lo que se siente, lo que se anhela, y produce un trastorno en su función. Y viceversa, cuando tenemos un intestino infectado, lesionado, vamos a lesionar el cerebro. Y entonces se forma un circuito tóxico que hemos de cuidar. No es de desesperación, se puede perfectamente cuidar. Descanso nocturno, una medicación estupenda. No cabe la menor duda que 8 horas es lo que siempre se dice, 8 por 3, 24, repartir el día. Pero bueno, ya 7 horas está muy bien. Descanso nocturno ocupa la tercera parte de la vida del ser humano y resulta imprescindible. Me voy a acostumbrar a tomar pastillas para dormir. Acostúmbrese usted a tomar pastillas para dormir, no acostúmbrese usted a no dormir. Durante el sueño se llevan a cabo las funciones necesarias para mantener un buen funcionamiento del sistema inmunitario. El sueño puede modificar la función del sistema inmune, de la microbiota inclusive, induciendo cambios importantes hormonales, metabólicos, nerviosos, psico, neuro, inmuno, hormonales. El sueño tiene una fuerte influencia sobre el sistema inmune. Linfocitos T, que son los de ataque inmediato, y las citoquinas, las que se producen fundamentalmente en los linfocitos B, se incrementan notablemente con el sueño. Ahí pongo una serie de estudios, pero no nos vamos a parar, cómo actúa en todo el sistema hormonal. Duerman ustedes, dormir vosotros bien. Es fundamental, fundamental, como el agua, como dije al principio. El agua, terminaremos con el agua. Actividad física coherente, no se puede llegar a ser un Roger Federer, que es lo que me gustaría ser a mí, porque veis a jugar a Roger Federer y parece todo fácil. Veis jugar a Rafa Nadal y parece imposible llegar. Pero son dos modelos de vida que mezclados puede ser exactamente lo que deberíamos de hacer. Bueno, aquí, muy resumidamente, debemos de practicar deporte. Más intenso cuando se tienen menos años, menos intenso cuando se tienen más. Pero 3 días a la semana, 45 minutos, paseándose por el pasillo de casa, debe de ser tan fundamental como lavarse los dientes. Obviamente es mejor salir a pasearse que en el pasillo de casa, pero lo que quiero decir, creo que se me entiende, lo fundamental que es la actividad física. La actividad física contraria a la inactividad física, que aumenta el riesgo de sufrir enfermedades crónicas poquito a poco, como aquello que decía, perdón, que no se nota,
hasta que de repente se rompe una rodilla, se cae uno al apoyarse a una silla, se le va el santo al cielo y empieza uno a decir aquella frase de ¿qué te estaba diciendo? Eso es un síntoma muy importante de que algo está pasando. Huerta, mar y granja. Llegamos a la alimentación propiamente dicha. Una dieta atlántica que aquí la tenemos de sobra. Una dieta atlántica, una alimentación sencilla, natural, sabrosa, de mar abierto y de tierras bien regadas y cultivadas. Una dieta propiamente antiinflamatoria. Muy importante conocer la cadena alimentación-cocina. Semilla o raza pecuaria, manipulación, abonos, pesticidas, aguas de riego, piensos, pastos, conservantes, envases, cadena de frío. A mí me decía un paciente camionero, decía, debe usted decir mucho eso de que muchas veces dejamos el camión frigorífico apagado y nos vamos a dormir. Otros lo dejan encendido, pero los que le hace el ruido del motor, porque ellos duermen en una parte de atrás, por lo visto, tienen ahí su... Pues entonces lo apagan. Y entonces ahí pues la cadena del frío queda totalmente pues estropeada, alterada. Consultar etiquetas nutricionales de los alimentos. Un esquema de huerta, mar y granja, el 40-30-30, que habla tanto Barry Sears, que lo criticaron en tiempo porque decía que era una hiperproteica. No, hiperproteica es otra historia. 40 de hidratos, de buenos hidratos, cuidado con los refinados. Un ejemplo, pues lo tenemos ahí, verduras más patata, mediana más fruta, sabiendo que 2 de verduras y 2 y 3 de frutas al día deben de mantenerse, 1-2 veces por semana, legumbres, pasta o arroz. Si queremos ser muy exactos, mejor legumbres que pasta o arroz, pero depende con lo que acompañemos la pasta. El arroz tiene la virtud de que no tiene gluten, que es un alimento extraordinariamente dentro de la idea de la macrobiótica, va muy bien. Unas veces puede ser integral, otras veces no, dependiendo de las intolerancias que estemos sometidos. Pescados y mariscos, fundamental. Estamos en la tierra de poder decir claramente que hay que comer más pescado y más marisco. Marisco, si lo permite el bolsillo, pues hasta langosta. Pero en fin, desde los modestos mejillones, ahora los veremos, porque no me resistí a la tentación de al final de toda esta charla mostrarlos. Inmunonutrición, derivar lo grave a moderado y lo moderado a grave. Una despensa inmunocompetente, la puse ahí, es una despensa muy bien llevada, pero legumbres, brócoli y chucrut son 2 medicamentos más que alimentos, yogur natural y bifidus, frutos secos y frutos de bosque. Los frutos de colores rojos, morados, amarillos, son fantásticos. Son los originarios de suministrar polifenoles. Ajo y cebolla, quien lo admita, muchas intolerancias a ajo y cebolla. Los mariscos, puse mariscos, sí. Mariscos es el número 1 en ranking minerales y bajos en calorías, además de suministrar proteínas de excelente calidad. Otro ranking de primeros en minerales, pero máximos en calorías, frutos secos. Bueno, pescados, por supuesto, especialmente azules. Cuidar, evitar azúcar, evitar no significa suprimir. Y los excesos de grasas de origen animal, repostería, harinas refinadas, alcoholes, agua abundante. Todo lo que he puesto ahí en azul se puede comer un poquito más si nos lo merecemos. Es decir, si nos movemos. Si nos movemos, podemos abrir un poco más la despensa.
Pero el día de homenaje, día de potaje, también da resultado. O aquello otro que me enseñó una paciente que era poca cama, poco plato y mucha suela de zapato. Bueno, este es un resumen de lo que he dicho. Cítricos y frutas en general. Huevos, que están muy denostados. Huevos son fantásticos. El colesterol y el huevo ya pasó a otra historia. El colesterol del huevo es el que aumenta, es el HDL colesterol. Me acuerdo que al principio cuando yo decía, tómese usted 8 huevos, con perdón. 8. No, 8 indicativo, como si se quieren tomar más. Después, frutos de bosque y frutos, frutos secos, fenomenal. El pescado, marisco, no hace falta volver a hablar de ella, y verduras, sobre todo el brócoli. El brócoli está demostrado que en un librito muy interesante del doctor Schreider, titulado Anticáncer, habla de todo lo que se pueda saber del brócoli, como en general las crucíferas, coliflor, repollo, aunque son un poco más flatulentas. Muy bueno el brócoli. Consultar siempre un médico, porque claro, de repente, tras una conferencia, aunque yo soy médico, ponerse a practicar todo lo que he dicho, a lo mejor pues no se interpreta bien o no lo he contado lo suficientemente bien, porque ya voy pensando que estoy con el tiempo pegado a los talones. Alimentos inmunocompetentes, ya lo he dicho, no hace falta seguir hablando de ello. Frutos secos, huevos, verduras, insisto, crustáceos, moluscos, algas, pescados, fenomenal, siempre que sean de buena calidad, que no vengan contaminados por aguas residuales, etcétera, etcétera. Mantener un peso ideal. Bueno, esto es el sexo de los ángeles. ¿Esto cómo se logra? Pues se logra con una disciplina, con el día de homenaje, día de potaje, y con un entrenador, que es un médico especialista en nutrición, que se dedique a vigilar esos menesteres. El perímetro de la cintura, sobre todo en los varones, lo da. Es una cosa que está muy en consonancia con la altura. Entonces se puede decir lo mismo de una cintura de 1,50 que de 2 metros. Pero hay una regla internacional que el medir el perímetro de cintura es fundamental. Tener en cuenta el IMC, índice de masa corporal. Las damas, hay 2 biotipos, las damas manzana y las damas pera. Las damas manzana son más del tipo que padecemos los varones, que somos más abdominales, y es más peligrosa, entre comillas, es más de tener en cuidado porque aprieta vísceras, mientras que las de trastevere amplio no actúa de una forma grande sobre vísceras. Sobrepeso, obesidad, otro circulito. Cambio al exceso de comida produce cambios en microbiota, aumenta la inflamación silenciosa por toxicidad, aumenta la permeabilidad, se invade el interior del organismo. 5 minutos más. 5 minutos. Ayudas naturales. Las ayudas naturales, probióticos, que no nos vamos aquí, pero son a tener en cuenta. Probióticos es como decir jeringa, hay muchísimas clases. Los inmunonutrientes, pues los principales, la vitamina C, el zinc, los aminoácidos, el omega 3 fundamental. Podríamos hablar de él ampliamente. Conclusión. Inmunonutrición y bioestilo son 2 campos excelentes, una evidente prolongación
de cantidad y calidad de vida. Sugerencias de la isla. Hombre, me las podían dar ustedes a mí más que yo a ustedes, pero esto es fácil aprenderlo. Pescado, lenguado, lisas, coquinas, almejas, camarones, son alimentos, medicamentos, esa es la verdad. Medicamentos del mar, esteros y caños, que me lo voy a llevar muy bien escrito de aquí, bocas de la isla, coquinas, ostiones. ¿Cómo se llama esto? Bueno, esto lo llevo en el cerebro y en el corazón. Estos son cosas que, en fin, el mar, el pescado es una de las cosas más importantes que podamos tener. Un recuerdo cariñoso, para terminar. La OMS habla de una sola salud, yo hablo de un solo bioestilo, que viene a ser lo mismo. Y todo depende de nosotros. Y ahora una nostalgia, para terminar, la nostalgia que conocen todos. Como el agua clara que baja del monte, así quiero verte de día y de noche. Y volando voy, volando vengo, porque se nos termina el tiempo. Y una añoranza para don Gregorio Marañón, mi primer maestro. Primero el gesto y luego el resto, decía él. Y decía con cierto humor que le podía poner hasta acento andaluz, sin quehaceres, sin placeres, sin pasiones, sin enfermedades. Solo es posible vivir debajo de un fanal como los quesos. En fin, muchas gracias y espero haber sido útil en una charla que me ha apurado al final un poco más de la cuenta. Muchísimas gracias y enhorabuena por su magnífica conferencia, doctor Rodríguez Jiménez. Ha sido un placer tenerle aquí, un honor para la Academia el que nos haya dirigido la palabra y nos haya orientado en este tema tan interesantísimo para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, es muy fácil ser así con ustedes vosotros. Quisiera hacerle entrega de un recuerdo que es como hacemos el cartel de la conferencia, donde hemos querido expresar Muchísimas gracias. la conferencia que hemos podido disfrutar. Presidente, muchas gracias. Muchísimas gracias. San Romualdo les agradece a todos su presencia, autoridades civiles, militares, compañeros académicos, señoras y señores, muchísimas gracias por haber llenado casi hoy este local, a pesar de las inclemencias del tiempo. Y les anuncio el próximo acto de la Academia, el próximo día 31 de enero, el próximo martes, será una conferencia titulada Desempolvando el baúl de los recuerdos, coleccionismo olvidado, a cargo de don Eduardo Martínez Pérez. Están todos ustedes invitados, el martes a las 7:30. Muchísimas gracias de nuevo, doctor, por su magnífica conferencia.